Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que algo se enciende en el pecho sin razón clara, no es imaginación. Es viernes 19 de junio y la luna en Leo se encuentra con Venus en el mismo signo. El corazón late distinto cuando el placer y el orgullo viajan juntos. Pero el dato que cambia el juego es Venus oponiéndose a Plutón retrógrado. Es como si una flor que crece hacia el sol de repente se viera obligada a echar raíces más hondas justo donde duele. Este es el tipo de día donde lo que amas te pide honestidad radical. Vamos a desplegar el mapa para que sepas exactamente dónde sembrar eso que llevas sintiendo desde anoche. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa oposición que ya mencionamos. El Sol, a 27 grados de Géminis, está en el último suspiro del signo del mensajero, y la Luna en Leo, con un 21% de iluminación en fase creciente, está pidiendo acción, no contemplación. El aspecto más tenso del día es la cuadratura exacta entre la Luna y Marte en Tauro, una discusión interna entre lo que quieres mostrar y lo que te da seguridad material. Puede manifestarse como impaciencia o una necesidad urgente de defender tu territorio emocional. No tomes decisiones financieras ni envíes mensajes impulsivos entre las primeras horas de la tarde. En paralelo, Mercurio en Cáncer forma un sextil exacto con Marte, lo que significa que las palabras pueden ser armas o herramientas de construcción. Elige hablar desde la vulnerabilidad, no desde el orgullo herido. La fase creciente de la Luna apoya a dar un paso concreto hacia un deseo que has estado posponiendo, pero con Plutón retrógrado en Acuario, cualquier avance requiere revisar viejos patrones de control. El dato histórico de este día: en 1846 se jugó el primer partido de béisbol con reglas modernas, una mezcla de estructura y movimiento que hoy puedes aplicar a tus proyectos, reglas claras, pero libertad para ejecutar, que el corazón brille, pero sin quemar lo que construiste. Aries. Saturno en tu signo cuadra a la Luna en Leo. Ese impulso de mandarlo todo al carajo choca contra una responsabilidad que no te puedes saltar. Marte en Tauro sextil a Mercurio en Cáncer te da la precisión quirúrgica que necesitas para negociar sin explotar. La energía está tensa, pero es buena. Te obliga a medir antes de arremeter. En el amor, Venus en Leo te enfrenta a un espejo. Alguien te devuelve exactamente lo que das. Y si estás siendo seco, lo recibirás de vuelta. En el trabajo, no resuelvas hoy lo que puede esperar a mañana. El error sería forzar un cierre cuando el tránsito pide pausa. Viernes de Venus. Elige un placer sensorial concreto, no una meta. Antes de las 7 p.m., siéntate en silencio 5 minutos sin pantallas. Deja que la inquietud se asiente sola. No la combatas. Tauro. Marte en tu signo recibe un sextil exacto de Mercurio en Cáncer. Esa idea que te despertó a las 4 de la madrugada tiene un nombre y un número de teléfono. No la dejes enfriarse en la mesilla de noche. Viernes de Venus, el día pide placer lento, pero tu mandíbula aprieta el peso de una conversación que dejaste a medias con alguien cercano. La Luna en Leo cuadra a Marte y te sube el calor a las manos. Necesitas tocar algo sólido, la madera de la mesa, el borde frío de una taza, para recordarte que estás aquí y no en lo que pudo ser. En el trabajo, ese empuje que traes desde la mañana se desgasta si no lo diriges a un solo asunto concreto. Antes de que el sol cruce el meridiano, elige un objeto físico, la llave del cajón, el lápiz sobre el escritorio y úsalo para anclar tu atención 10 minutos. La lentitud no te frena, te afina. Lo que callaste anoche pide forma, no grito. Géminis. Tu regente Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro exacto hoy, esa idea que te despertó a las 4 a.m. tiene una ventana de acción concreta justo después del almuerzo. El Sol en tu signo a 27 grados te empuja a pulir los detalles finales de un proyecto que dejaste a medias por dudas técnicas. Con la Luna en Leo cuadrando a Marte, tu energía emocional choca contra la rutina. No respondas correos hirientes entre las 3 y las 5 de la tarde porque tu filo verbal cortaría más de lo que quieres. Venus en Leo te pide celebrar un logro pequeño que ignoraste el jueves. Compra algo que te recuerde tu propio avance. Hoy es viernes, día de Venus, y un dato curioso: el 19 de junio de 1865 se anunció la abolición de la esclavitud en Texas, un mensaje que llegó tarde pero transformó todo. Antes de dormir,
Camina 10 minutos sin teléfono para que tu mente suelte las ramas que ya no necesitas sostener. La claridad que buscas no está en más palabras, sino en el silencio que las precede. Cáncer. Mercurio y Júpiter juntos en tu signo a solo 6 grados de distancia, y esa idea que rondaba como niebla desde la mañana. Nada del jueves ahora tiene peso de certeza. La conversación que te da miedo iniciar ya encontró su lenguaje justo antes del mediodía. Viernes de Venus, y aunque la luna en Leo enciende tu casa del placer, el sextil exacto de Mercurio con Marte te pide acción, no ensueño. Ese impulso que guardaste en la gaveta del pecho quiere salir a la luz entre las 3 y las 5 de la tarde. En trabajo, la cuadratura de la luna con Marte tensa tu casa del dinero y la del valor propio. Hoy no cedas por comodidad, di el precio real de lo que ofreces. En amor, el trígono de Venus con Neptuno te abre un canal de ternura inesperada, recibe el abrazo sin analizarlo. Antes de dormir, apoya la palma de tu mano sobre tu pecho y respira hondo 3 veces. Ese gesto físico te ancla al hogar que llevas dentro. El silencio que eliges hoy también es una forma de cuidarte. Leo. Venus y la luna en tu signo forman un trío con Plutón retrógrado. Esa persona que te devuelve una mirada hoy tiene un eco de cuentas pendientes que no es casual. Tu presencia magnética atrae, pero también despierta lo que otros no han resuelto contigo. En el trabajo, Marte sextil a Mercurio te da claridad quirúrgica para cerrar un acuerdo que lleva días estancado. Si hablas entre las 11 y la 1 de la tarde, el otro lado cede. En el amor, el pulso entre Venus y Plutón te pide que no interpretes silencios ajenos como rechazo. Alguien necesita espacio para procesar lo que siente por ti. Antes de la cena, sal a caminar sin teléfono y deja que la luz del atardecer te recuerde que tu reino empieza donde termina tu necesidad de aprobación. Hoy brillas más cuando no exiges que te vean. Virgo. Con Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro, esa tensión que anidaste en los hombros desde el lunes tiene una salida física precisa antes del atardecer. Tu regente afina el diálogo entre lo que sientes y lo que necesitas hacer, y el aspecto exacto de hoy te da una ventana de 2 horas para resolver un desajuste intestinal o una rigidez en la espalda baja. En el amor, Venus en Leo desde tu casa de la salud te pide que no confundas cuidar con cargar. Ese gesto que ofreciste ayer pudo haber drenado tu energía si no pusiste un límite silencioso. En el trabajo, la luna en Leo cuadrando a Marte activa una urgencia por terminar un informe o un ajuste técnico, pero el detalle que se te escapó esta mañana reaparecerá si respiras antes de corregir. Antes de la cena, masajea la base de tu pulgar derecho mientras recuerdas una decisión que dejaste a medias. Tu cuerpo siempre te avisa primero, hoy escúchalo como si fuera un diagnóstico. Libra. Venus en Leo se opone exactamente a Plutón retrógrado en tu casa de las asociaciones, y esa tensión que sientes al mirar una relación de espejo no es imaginaria, es un empuje a redefinir el poder entre ambos. Hoy el viernes venusino te pide más que equilibrar, elegir de qué lado quieres estar sin disculparte. Con la luna en Leo activando tu casa del placer y el reconocimiento, tu energía se siente expansiva pero choca con Marte en Tauro. Hay un deseo de avanzar que topa con la lentitud de alguien más. No fuerces una conversación antes de las 4 p.m. Mejor ocupa esa hora en mover tu cuerpo, una caminata sin rumbo, sin teléfono, para que el impulso se asiente. Antes de la cena, escribe una sola frase sobre lo que necesitas, no sobre lo que el otro espera. El balance no es ceder, es sostener tu verdad con la misma firmeza que sostienes la ajena. Escorpio. Venus en Leo, frente a Plutón retrógrado en Acuario tensa ese hilo invisible entre lo que deseas mostrar y lo que aún no. Te atreves a soltar. Esa conversación que dejaste a medias el sábado pasado tiene hoy una ventana estrecha para reabrirse. Es sin estallido. La luna en Leo cuadra a Marte en Tauro y eso no es drama gratuito. Es tu cuerpo pidiéndote que dejes de apretar la mandíbula antes del mediodía. En trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte te da claridad quirúrgica para cerrar un pendiente que arrastras desde mayo sin necesidad de explicaciones largas. El viernes venusino no pide romanticismo blando, sino belleza aplicada. Cambia el orden de un mueble, borra un contacto que ya no suma, silencia el grupo que te drena energía.
Antes de las 4 de la tarde, elige una cosa que hayas estado posponiendo y ejecútala sin avisar a nadie. La verdad cruda de hoy es que transformar no requiere catarsis, solo un gesto firme. Sagitario. Con la luna en Leo disparando un cuadrado exacto a Marte en Tauro desde tu casa de la aventura, ese impulso de mandarlo todo al carajo choca contra un compromiso financiero que no te puedes saltar. El arquetipo del arquero quiere flechar sin mirar, pero hoy el blanco exige precisión. Venus, también en Leo, sextila a Urano en Géminis y te abre una ruta inesperada en el trabajo. Una llamada o un correo que llega cerca del mediodía puede redefinir cómo ocupas tu energía las próximas semanas. No respondas desde la frustración, deja que ese fogonazo de Marte pase antes de las 2 p.m. Tu consejo concreto: al atardecer, camina sin rumbo fijo por una calle que no conozcas. El movimiento físico despeja la rigidez mental que te está frenando. El horizonte que buscas no está más lejos, solo más ancho de lo que creías. Capricornio. La luna en Leo cuadra a Marte en Tauro justo sobre tu eje de recursos y valores compartidos. Ese gasto que evitaste revisar te reclama atención antes del mediodía. Saturno, tu regente, avanza por Aries activando tu casa de comunicación, y Mercurio en Cáncer sextila a Marte te da la claridad para negociar algo que pospusiste desde el jueves. En el amor, Venus en Leo se opone a Plutón retrógrado en tu signo opuesto. Una conversación de poder cuelga en el aire, y aunque prefieras enterrarla bajo plazos inentregables, el viernes regido por Venus pide que le pongas cuerpo, no hoja de cálculo. En lo laboral, el sextil entre Marte y Júpiter te ofrece una ventana para ajustar el presupuesto de un proyecto que arrastras desde mayo, y la luna creciente ilumina el gesto justo. Antes de las 4 p.m, siéntate 5 minutos con los números en la mano y decide si ese pendiente financiero lo cierras hoy o lo conviertes en regla para el mes que viene. Lo que edificas con pausa calculada no se derrumba con prisas. Acuario, Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno. Esa idea que descartaste por impráctica ayer trae consigo un detalle que la vuelve viable hoy, justo cuando la luna en Leo tensa tu casa del trabajo con Marte en Tauro. Alguien en tu círculo profesional necesita que seas tú quien rompa el molde, no que lo sigas. Venus en Leo, además, te empuja a mostrarte sin filtro en una conversación de mediodía. Tu autenticidad desarma más que cualquier estrategia. El viernes venusino pide placer, no solo productividad. Antes de las 4 p.m, mueve tu cuerpo a un lugar donde nadie te conozca y observa en silencio lo que tu mente suelta cuando no hay audiencia. La red que te sostiene no es la de los acuerdos viejos, sino la que estás tejiendo ahora con cada decisión que nadie más entiende todavía. Piscis. Neptuno, tu regente, hace sextil exacto a Plutón retrógrado hoy. Ese sueño recurrente que tuviste la semana pasada, el del agua subiendo despacio, no era ansiedad, era un recuerdo que tu inconsciente está listo para soltar. La luna en Leo, desde tu casa 5 activa un impulso creativo que llevas semanas posponiendo, y con Venus en Leo cuadrando desde el fondo de tu cielo. Ese proyecto personal que compartiste con alguien cercano ayer necesita un límite claro antes de las 6 de la tarde. No se trata de alejarte, sino de nombrar lo que no quieres negociar. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da la claridad para redactar un correo que has evitado. Hazlo antes del almuerzo cuando la energía está fresca. Tu sensibilidad hoy es un radar, no una carga. Antes de dormir, pon la palma de tu mano sobre el pecho y respira lento 3 veces. El agua que sube también sabe retirarse. El sol en Géminis, cerrando el día con la luna creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Tal vez sea esa conversación que dejaste a medias o el permiso que no te diste para soltar un plan que ya no te ilusiona. Antes de apagar la luz, pon la mano sobre tu pecho y respira 3 veces lento, como quien se despide de lo que pesa. Mañana al atardecer la luna entra en Virgo, el diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.